Hola chicos, bienvenidos. Seguimos con vectores en R3, recuerden en 3 dimensiones. Esta vez vamos a calcular los ángulos, es decir, los cosenos directores y la magnitud del vector, es decir, el vector resultante en R3. Lo primero que vamos a hacer es graficar cada uno de ellos y le vamos a ir calculando el ángulo y la magnitud. Vamos a graficar el primer vector, el vector A. Recuerden que la primera componente es X, la segunda es Y, la tercera es Z. Eso que quede claro. Empezamos a graficar. ¿Qué les recomiendo yo? Ubicar primero las coordenadas en cada uno de los ejes. Es decir, X3, 1, 2, 3, está allí. Y4, 1, 2, 3, este es Y4. Y Z2, aquí está Z2. Una vez que hemos ubicado, ¿no es cierto?, las coordenadas en cada eje, empezamos a proyectar. Recuerden que acá está la proyección XZ. Es lo que voy a hacer. Voy a proyectar XZ. Es decir, de X prolongo líneas hasta intersectar con Z. Ya está mi primera proyección. Ahí. Ahora voy a proyectar acá abajo donde está X y Y. Es decir, hago mis proyecciones X y Y, ¿no es cierto?, respetando los ángulos de inclinación de cada punto. En este caso proyectamos esta línea, ¿sí? Y acá proyectamos esta, que en realidad son las mismas distancias que se proyectan. Aquí está la distancia de X3 y aquí está la distancia de Y4, es lo que se debe hacer. Ahora nos falta la proyección YZ. ¿Qué hacemos? Levantamos proyección en Y hacia Z. Y lo que les dije en el video anterior, proyectamos esta misma distancia hasta acá, ¿no es cierto? Borramos el exceso. Y estas son las proyecciones que deben existir antes de llevar el vector al espacio. Está la proyección XZ, la proyección YZ, que es esta, la proyección XY. Entonces, a partir de esto, ¿qué hacemos? Empezamos a proyectar para que el punto nos dé en el espacio. Recuerden que la idea es llevar un punto en el espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar aquí una línea. Proyectamos acá esta otra línea. ¿Sí? Y proyectamos acá. Y con eso ya tenemos este punto en el espacio. ¿Sí? Ese punto del espacio unido desde el origen del plano cartesiano es nuestro vector, que en ocasiones, al igual que esta vez, ¿no es cierto?, son muy pequeñitos. En ocasiones la distancia es mayor. Ese es el vector graficado, el vector A. Ahora, ya lo tenemos graficado, vamos a calcular la magnitud de ese vector. ¿Cuál es la fórmula para calcular la magnitud? Primero tenemos que escribir el vector con la saeta en la parte superior y le escribimos 2 barras. Eso quiere decir que vamos a calcular la magnitud de ese vector. ¿Cuál es la fórmula para calcular la magnitud de cualquier vector en R3? Pues x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Qué ocurre si este vector hubiese estado escrito de la siguiente manera? 3i, punto y coma, 4j, punto y coma, y 2k. Exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que ocurre es que se suele escribir de esta manera o se lo escribe simplemente de esta manera sabiendo que las coordenadas van en orden x, y, z. En este caso, la fórmula simplemente hubiese cambiado por y al cuadrado más j al cuadrado más k al cuadrado. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Para que quede claro esto. Borramos esta parte y simplemente empezamos a reemplazar las componentes. Es decir, que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado. Y la componente en x, 3, pero elevado al cuadrado, más la componente en y, que es 4, elevado al cuadrado, y más la componente en z, que es 2, también al cuadrado. Y la magnitud de nuestro vector A va a ser igual a 3 al cuadrado, es 9, más 4 al cuadrado, es 16, más 2 al cuadrado es 4. Es decir, que la magnitud de nuestro vector A va a ser igual, y hacemos la suma, 16 y 4, 20, y 9, 29. Sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Y esa sería la magnitud de nuestro vector A. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 29. Eso nos da exactamente 5.385. 5.385
5. Lo vamos a redondear a centésimas, lo cual nos da que la magnitud del vector A es igual a 5 puntos. Recuerden que cuando el número que está, el tercer número es igual a 5 mayor, redondeamos al inmediato superior, es decir, nos queda 5,39. ¿Sí? Unidades. Se suele escribir unidades, ¿no es cierto? Porque suele ser centímetros, metros, si le dan ya magnitudes más adelante. Lo voy a escribir por acá. Necesito ese valor para calcular más adelante los cosenos directores, que son los ángulos. La magnitud de nuestro vector A es igual a 5,39 unidades. Y ya está, tenemos la magnitud. Ahora, esta magnitud nos sirve para calcular los ángulos. Recuerde que ese vector tiene un ángulo con X, uno con Y y uno con Z, se llaman cosenos directores. Voy a borrar esta parte y empezamos con las formulitas, que son sencillas. Tenemos que coseno de alfa, ¿no es cierto? Esto va a ser con el eje de las X. Va a ser igual a la componente en X del vector sobre la magnitud del vector. Por eso es importante calcular primero la magnitud del vector. Vamos con la componente en Y, es igual a coseno de beta, vamos a definir por cada una de las letras del alfabeto griego, y esto es igual a la componente en Y sobre la magnitud del mismo vector. ¿Sí? Y por último, la componente en Z, le vamos a calcular un coseno del ángulo θ, y eso va a ser igual a la componente en Z del vector dividido siempre para la magnitud de ese vector. Estas son las formulitas que son sencillas de recordar porque es cada una de las componentes de acuerdo al ángulo que queremos calcular dividido para la magnitud del vector. ¿Sí? Dicho esto, vamos con el primero. Coseno de alfa es igual la componente en X. Voy a los valores y me dicen que es 3. Y ese 3 dividido para la magnitud del vector A, que la tenemos calculada, que es 5,39. 5,39. Simplemente hacemos la división y decimos que coseno de alfa es igual a 3 dividido para 5,39. Eso me da un valor de 0,55. 0,55556. Le vamos a calcular el inverso del coseno de ese valor y nos da un ángulo. Ojo, es decir, esta vez ya nos sale el ángulo alfa es igual a 56,17. ¿Qué es lo que hicimos? A este valor, ¿no es cierto?, le calculamos coseno a la menos 1, es decir, inverso del coseno. Repito, después de haber hecho la división, nos da un decimal. A ese decimal le calculamos shic cos o inverso del coseno, ¿no es cierto?, y nos da el ángulo de inclinación. Este sería el ángulo con el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Le hemos calculado el ángulo, ¿no es cierto?, de este vector en R3 con el eje de las X, es decir, con este. Ahora vamos a calcular este mismo ángulo de inclinación, ¿no es cierto?, con el vector resultante, pero con el eje de la Y. ¿Qué dice la fórmula? Que es igual a la componente en Y dividido para la magnitud del vector. Es lo que vamos a hacer. Borro esta parte y empezamos a reemplazar. Es decir, coseno, le he puesto el alfabeto griego, la letra del alfabeto griego de beta, es igual a la componente en Y dividida de la magnitud del vector. Entonces tenemos que coseno de beta, que es la componente en Y, el ángulo, es igual a la magnitud en Y, que es 4, dividido de la magnitud del vector, que es 5,39. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, que ya deben tener ustedes claras estas fórmulas. Y vamos a dividir 4 dividido para 5,39 nos da un valor de 0,74, es decir, 0,74, podemos decir más, que es el 2. A esto le calculamos inverso del coseno, es decir, coseno a la menos 1, es decir, shic cos, y me da un valor de el ángulo beta, tiene una inclinación de 42 grados, .08. ¿Sí? 42.08, este es el ángulo de inclinación de nuestro vector A con la componente en Y. ¿Qué nos falta finalmente? El ángulo con la componente en Z, ¿no es cierto? Es decir, borro esta parte y acá, en vez de poner el ángulo beta, vamos a poner el ángulo θ y vamos a poner la componente, es decir, en Z. ¿Qué quiere decir eso? Que este coseno de θ es igual, reemplazamos los valores, Z, que es 2, dividido por la magnitud del vector 5,39.
¿sí? Entonces, vamos a hacer la división de 2 entre 5.39, me da un valor de 0,371. A este valor le calculamos el inverso del coseno y nos da un ángulo de inclinación, es decir, el ángulo θ es igual a 68,21 grados, ¿sí? Este es el ángulo que forma nuestro vector con el eje de la z. Allí están los cosenos directores del primer vector que ya lo calculamos. El segundo ejercicio lo voy a hacer de manera más práctica y mucho más rápida. Espero que ya haya quedado claro hasta allí. Vamos con el segundo ejercicio. Primero la gráfica. 4 para x. Recuerden, este es x, este es y, este es z. 4 para x, 3 para y y 5 para z. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacemos de allí? Hacemos las proyecciones. ¿De quién? X primero hasta z. Allí está mi primera proyección. Ahora proyectamos y con x. Aquí está la segunda proyección. Ahora proyectamos, ¿qué cosa? Y con z. Y aquí está mi tercera proyección. ¿Qué hacemos con estos puntos? ¿No es cierto? Lo llevamos al espacio, es decir, levantamos una vertical en cada uno de los vértices que acabamos de generar. Allí y finalmente acá. Recuerden que siempre se forma un paralelepípedo. Este punto en el espacio, ¿no es cierto?, es lo que se llama el vector resultante y lo unimos desde el origen del eje de coordenadas en 3 dimensiones. Este es nuestro vector B, ¿sí? Y los ángulos que vamos a calcular son estos. Aquí está el primero, a este le vamos a poner alfa. El segundo es este de acá, le vamos a poner beta. Y el tercero, ¿no es cierto?, es de z, que es este, le vamos a poner teta. Estos son los ángulos que estamos calculando. Acá no pude hacer eso porque el vector era muy pequeñito. Entonces, dicho eso, vamos a calcular la magnitud del vector. Recuerden la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Que era igual a raíz cuadrada de este vector B. Recuerden que la barrita significa que le estamos calculando la magnitud. Es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es decir, que la magnitud de este vector B es igual. ¿Quién es x? 4 al cuadrado, 16, más ¿quién es y? 3 al cuadrado, 9, y más ¿quién es z? 5 al cuadrado, 25. Es decir, que tenemos la magnitud del vector es igual, vamos a sumar, ¿no es cierto?, 16 más 25 y más 9. Eso es igual a 50. ¿Sí? Y le calculamos la raíz cuadrada a ese 50. Nos da un valor de 50 raíz cuadrada 7.07. 7.07. Entonces esta es nuestra magnitud del vector B. La vamos a escribir por acá en algún lado porque la necesitamos más adelante para nuestra fórmula. La magnitud de nuestro vector B es igual a 7.07, ¿qué cosa? Unidades. Se suele poner la letra U, unidades de cualquier valor que vayan a utilizar más adelante como medidas de longitud. Entonces borro esta parte y nos vamos con los cosenos directores y con los ángulos. Con alfa, entonces la fórmula dice que coseno de alfa, ¿a qué es igual? A la componente en x sobre la magnitud del vector. En este caso nuestro vector es B, ponemos el vector B y empezamos a reemplazar. Coseno de alfa es igual, la componente en x, 4, la magnitud de nuestro vector, 7.07. Es decir, calculamos coseno a la menos 1, ¿no es cierto?, de ese decimal que vamos a obtener ahora, al dividir 4 dividido para 7.07, nos da un valor de 0,565. Le calculamos el coseno a la menos 1, es decir, inverso del coseno, y nos da un ángulo de inclinación, es decir, que el ángulo alfa es igual a 55,54 grados hexadecimales. Es decir, el ángulo que está formado desde x hasta z, que es alfa, mide esa distancia, ¿no es cierto?, en grados, 55,54. Vamos con el coseno director en y. Recuerde, siempre coseno. ¿Coseno de qué ángulo? De beta, porque es la letra que yo le asigné, es igual a y dividido para la magnitud del vector B. Entonces, tenemos que coseno
de beta es igual y, que es 3, dividido por la magnitud, que es 7.07. Calculamos coseno a la menos 1 de ese decimal, es decir, 3 dividido para 7, 3 dividido para 7.07 es igual a 0.424. Calculamos el coseno a la menos 1 de ese valor, nos da un ángulo de 64, es decir, el ángulo beta, que es el ángulo que se forma entre y el vector que graficamos, es de 64.89 grados hexagesimales. ¿Sí? Vamos a calcular acá la última componente, el último coseno director, que sería coseno de teta, porque es el valor que yo le asigné, es igual a ¿quién? A z dividido para la magnitud del vector b. ¿Sí? Esto es igual a, ¿cuál es la componente en z? 5 dividido para la magnitud, que es 7.07. ¿Sí? Esto nos da un valor de, vamos a dividir 5 entre 7. Es 5 dividido para 7.07, eso me da un valor de 0.707, es decir, el coseno a la menos 1 de 0.707, y me va a dar el ángulo teta, que es igual, recuerde, coseno a la menos 1 de ese ángulo, es decir, inverso, coseno, me da un ángulo de, déjenme hacer la división primero, que no la he hecho todavía, 5 dividido para 7.07 igual, ¿sí? Y le calculamos inverso del coseno, me da un ángulo de 44, lo voy a escribir acá, el ángulo teta es igual a 44.99 grados sexagesimales. Bueno chicos, espero ayudado hasta allí, así como se calculan los cosenos directores, así como se grafican los vectores en R3. No olviden suscribirse a nuestro canal.